¿sí? Y decimal, ahora sí, cuando pongo el punto como separador decimal, estoy sabiendo que se trata de un tipo flotante. Punto flotante, numérico decimal o numérico de punto flotante. Y si bien ahora quiero mostrar el tipo de datos de que contiene la variable nombre, y bueno, nombre tiene str, que es la abreviación de string, y string significa cadena de caracteres. Siempre que programamos cadenas de caracteres, nosotros nos vamos a encontrar con el famoso uso de doble comillas o comillas simples para poder identificarlas o separarlas. Ya van a entender a qué me refiero con esto de separarlas o diferenciarlas de los nombres de variables. Voy a crear tres variables, ¿sí? Del tipo string, cadenas de caracteres. Amigo, igual. Observen que así de sencillo. Pongo amigo, igual como asignación y voy a poner Chicho. Ahora, en algún lugar de la memoria hay un dato que dice Chicho. Si observan, esta comilla que comienza acá y termina cuando termino de escribir el texto, le permite al programa saber que a partir de la comilla voy a empezar a crear una cadena de caracteres, o sea, un carácter al lado del otro. Y eso es lo que se conoce como string. Pero también les conté que en forma nativa Python trabaja con objetos, ¿sí? Por lo tanto, yo podría saber, gracias a Python y gracias a la instrucción de salida, cuál es la posición de memoria, ¿sí? A la que apunta la variable amigo. Voy a colocar print id amigo. Y observen qué me va a devolver esto. Me devuelve la posición de memoria en decimal en la que estaría guardado este string chicho. Esto es más que nada como para corroborar, ¿sí? El concepto de variables. Las variables, justamente, tienen un nombre significativo, pero en realidad están apuntando a una dirección de memoria como la que se ve en pantalla. Solo que esta está en decimal y las guarda en hexadecimal, otro formato numérico, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos, ¿sí? Un conocimiento o un concepto sobre los tipos de datos que maneja Python, que son enteros, float, como vimos, complejos, textos, los famosos string, los booleanos, true o false, verdad, verdadero o falso, sí o no. Y vamos a seguir con este pequeño eh, avance sobre las cadenas de caracteres. Amigo, saludo, es otra variable que va a decir, hola, ¿cómo estás, amigo? Y como verán, tengo una variable del tipo string más otra variable del tipo string. String significa cadena de caracteres. Caracteres enlazados con el del lado. Por lo tanto, yo podría utilizar la instrucción de salida print para enlazar estas dos cadenas de caracteres. Observen, voy a escribir que me imprima saludo más amigo.
El más es un operador aritmético cuando se trata de números, pero cuando se trata de cadena de caracteres, es un operador de unión o concatenación. Observen qué va a pasar acá. Cuando yo envío print y uso la cadena de caracteres saludo, que le estoy diciendo que imprima esta cadena de caracteres. Pero luego, gracias a este más, concateno o uno esta cadena de caracteres con la otra cadena de caracteres chicho. Solo que esta vez queda algo pegado. Podría hacerlo mejor. Print, saludo, más, espacio, más, amigo. Y esta vez sí, tengo una nueva cadena de caracteres formada por la concatenación o unión de dos o tres cadenas. También podría, ¿sí? eh, guardar estos datos dentro de una tercera variable, final, saludo final, va a ser igual a qué? Al dato que está en saludo más un espacio en blanco más el dato que está en amigo. Con lo cual, ahora yo puedo también imprimir saludo, ¿sí? Perdón, era saludo final. Y mostrar el mensaje, hola, ¿cómo estás, Chicho? Lo que hago en el intérprete para no estar escribiendo la línea de nuevo, generalmente es apuntar a esta línea, presionar Enter, observen que automáticamente la copia y modifico lo que necesite. Y en este caso, saludo final. Eso es lo que hago por las dudas, por si se preguntan cómo es que hago para no escribir todo de nuevo. La cadena de caracteres, los datos string, significaron una evolución importante en el manejo de datos en la programación. Porque antes de los grandes motores de bases de datos, se utilizaban caracteres especiales para dividir datos dentro de una cadena. A lo mejor yo tenía uno numeral, uno era la ID, numeral Julio, el dato, numeral 25 y tanto, el DNI, numeral, entonces yo usaba un carácter especial para separar datos de una persona. Esto dio origen más adelante al motor de bases de datos como hoy lo conocemos, pero sin embargo la cadena de caracteres sí tiene una interpretación a considerar dentro de la programación. Hemos visto, por lo tanto, en este sencillo video, un repaso de lo que era una variable, ¿sí? Los tipos de datos que trabaja Python, siendo no tipificado, tengan en cuenta que automáticamente interpreta el dato, como les mostré acá, 5.4 es un decimal y 5,4 es una tupla, ¿sí? También, si hemos visto la forma de unir, concatenar strings, pero todo lo que hicimos fue con un método de salida, de output. Ahora, ¿cómo hago yo si lo que necesito es capturar un dato? Necesito ingresar un dato. El método por defecto es el teclado. Y el método por defecto en Python se llama input. Input es un método, por eso lleva doble paréntesis. Observen, espera a que yo ingrese algún dato. Hola. El problema, y acá se van a dar cuenta de la importancia de las variables, es que si yo no guardo este dato
este dato, que lo ingresó un usuario, en una variable, yo no sé dónde está ese dato o no sé si se guardó ese dato. Por lo tanto, voy a usar la variable nombre para guardar, observen, una entrada desde teclado, una input. Ahora sí, nombre Julio. Cuando presione Enter, este dato de entrada se guardó en una variable que a la vez sabemos que se trata de una posición de memoria. Por lo tanto, si yo escribo print nombre, voy a mostrar el dato, ¿sí? Ese que lo ingresó esta persona. Y si quiero saber cuál es la posición de memoria, print id, nombre, la posición de memoria de ese dato en hexadecimal. Su dirección viene a ser y el dato en sí. Input es la instrucción, ¿sí? Dentro de Python por defecto para ingresar datos, así como lo es print para mostrar datos. Observen que acá, si nosotros utilizamos un input solo, sí introducimos un dato que no se guarda en ninguna parte, pero gracias a el uso de variables podemos guardar ese dato para posteriormente poder manipularlo, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos datos en o mediante la pulsación de caracteres. O sea, si yo ingreso el R, ingreso el carácter R. Si ingreso 5, ingreso el carácter 5. Si ingreso guión, ingreso el carácter guión. Esto se los dejo para que en el próximo video veamos qué es lo que sucede con este método tradicional de entrada en Python, el famoso input.